Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Como siempre, comenzamos con un versículo, con una cita de las Sagradas Escrituras, y en este caso dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Está en San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 21. ¿Por qué elegimos esta cita? Porque el título de hoy del programa va a ser ¿Cómo respetar los sentimientos o percepciones de nuestros hijos? Porque parece que el respeto es espontáneo, pero ¿cuántas veces, y lo veremos a lo largo del programa, no respetamos los sentimientos, las percepciones, lo que piensan nuestros hijos de cualquier situación que puedan tener? Para comenzar el tema de hoy, recuerdo a una madre que me decía que era una madre fantástica, decía ella, antes de tener hijos. Me consideraba una experta analizando por qué había problemas en otras familias. Pero luego nacieron sus 3 hijos y ella misma dice que ahora puede decir que vivir con niños de carne y hueso puede bajar mucho los humos de quien no tiene hijos y no sabe cómo tratarlos. Y puede hacernos como más humildes cuando estamos viendo escenas de otros niños o formas de comportarse los papás o los hijos de otros, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el tema diciendo que existe una relación directa entre lo que siente un niño y cómo se comporta. Cuando el niño se siente bien, desde luego se comporta bien, se lo aseguro. Me preguntarán, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos se sientan bien? Pues aceptando sus sentimientos. Parece como muy sencillo, ¿verdad? Pues que aceptemos sus sentimientos, pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Ya lo verán, porque les pondremos ejemplos en los que todos nos sentimos identificados y vemos qué errores podemos cometer y no debemos. ¿Por qué? Porque la negación rotunda de los sentimientos del niño puede confundir muchas veces a estos y enfurecerles más todavía al niño, ¿no? También les enseña a no saber qué es lo que sienten en realidad, a no fiarse de sí mismos. Repito, cuando nosotros, los padres, negamos esos sentimientos o esas percepciones que puede tener nuestro hijo, eso hace que ellos se desorienten, no se fíen de sí mismos. Vamos a poner ejemplos para que esto se vea con más nitidez y, como decía antes, nos sintamos identificados con ellos y ojalá nos corrijamos, claro. Bueno, el primer ejemplo es un hijo que dice a su mamá que está cansado. Mamá, estoy cansado. La mamá dice, no puede ser, acabas de dormir, de hacer la siesta, el descanso que pueden tener los niños después de comer y los mayores también a veces. Y el hijo, más fuerte todavía, después de que se le niega esa sensación que está teniendo de cansancio, pues estoy cansado, sigue insistiendo. La mamá dice, no estás cansado, solamente tienes un poco de sueño tal vez, pero no estás cansado. Y vamos a vestirnos y vamos a seguir nuestra marcha, que es lo que yo quería hacer esta tarde. El hijo, ya más enfadado, porque la mamá sigue negando esa sensación que tiene de cansancio, el niño dice, no, estoy cansado, ya lo dice con fuerza y con enfado. Vamos a otra escena, a otro momento, también pienso que muy cotidiano y que nos puede pasar a todos con cualquiera de nuestros hijos. El niño también le dice a la mamá que tiene mucho calor. La mamá dice, hace frío, no te quites el abrigo. El niño insiste, pero es que me muero de calor, dice el niño. La mamá dice, te he dicho que no te quites el abrigo. La mamá no entiende, no se pone en lugar del hijo y no busca ni siquiera a ver por qué puede tener calor en vez de frío como ella piensa. El hijo sigue insistiendo que tiene calor. Bueno, dejamos ahí esa escena y pasamos a otro ejemplo también posible en cualquier hogar. Es un niño que está viendo un programa de televisión con su madre. Este niño le dice que este programa es aburrido a su mamá. La mamá le dice, no es verdad, es muy interesante. El niño dice, es una tontería de programa. La mamá le insiste y dice, no, este programa es muy educativo. El niño vuelve a insistir que es horroroso, ya con más enfado, con más ira y con más contradicción por el hecho de que no se le está dando opción a ver por qué piensa que es aburrido. Y la mamá contesta por fin con toda autoridad, no hables así y seguimos viendo el programa y no quiero saber
tu opinión en realidad. Si analizamos lo que está pasando en estos ejemplos, vemos que no solo todas estas conversaciones, desde luego, no me lo pueden negar, van a degenerar en más riña, en más discusión, en un clima realmente desagradable que no queremos para nada tener los padres, ni tampoco los niños quieren conseguir este clima en casa, sino que esta madre pues en realidad estaba diciendo a sus hijos una y otra vez, en las 3 escenas que hemos mencionado, que no se fiaran de sus propias percepciones, sino que se apoyaran en las de su madre. Claro, esto resulta un poco chocante. ¿Qué debemos hacer? Debemos cambiar la actitud de estas mamás y así hacer que los niños se sientan bien, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Para que se sientan bien deben de ser comprendidos, debemos saber ponernos en su lugar. ¿Cómo lo hacemos?, me preguntarán. Pues lo primero de todo es eso, meterse auténticamente en la piel de nuestros hijos. Suponiendo, pues, por ejemplo, que fuésemos un niño, volvernos a niños, que no estaría mal, y nos sintiéramos pues, cansados en el primer caso, acalorados en el segundo o aburridos como en el tercer ejemplo. Y supongamos que quisiéramos comunicar estos sentimientos, estas percepciones, al adulto más importante de nuestra vida, que suelen ser, pues, lógicamente, nuestro papá o nuestra mamá. ¿Qué debe hacer esta mamá que quiere ponerse en lugar de su hijo, ponerse en la piel de su hijo, para poder entenderlo, para poder bajarse a ver qué es lo que está pasando, aunque sea muy diferente a lo que ella cree que tiene que sentir su hijo? Pues hay que intentar sintonizar con lo que creía que experimentaban sus hijos, y al lograrlo, les aseguro que al lograr esto, cuando sintonicemos, cuando nos pongamos en su lugar, las palabras surgirán de un modo natural y espontáneo. No es tanto, no se trata de usar una técnica, porque lógicamente nuestros hijos no son robots, que a un determinado contexto, a una determinada situación, dándole a un botón o a una respuesta en este caso, siempre va a aparecer la misma solución o la misma respuesta por parte del niño, sino que les aseguro que una vez que nos ponemos en su lugar, con toda sinceridad en nuestros sentimientos también, nos surgirá una respuesta adecuada, espontánea, natural, y que vamos a saber, les aseguro, resolver esa situación. Además, no podemos olvidar la gracia de Estado, como padres que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, de saber poder solucionar las cosas sobre la marcha. Muchas veces, seguro que si lo analizan, se quedarían sorprendidos de ver cómo salen a veces de verdaderos apuros que no están en ningún libro, y a veces ni los psicólogos podemos avisarles o anticiparles, y salen estupendamente. Bueno, volvemos a los ejemplos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues debemos sentir de verdad cuanto decimos al niño. Así que, aún estando cansados, a pesar de que acaba de dormir ese niño, aún estando cansado el niño, pues debemos decirle, expresarle con naturalidad: así que estás cansado, a pesar de que has dormido un poquito después de comer, o en la escena del frío, del abrigo que no quiere ponerse o que él quiere quitarse y nosotros no queremos que se lo quite, yo tengo frío, pero tú encuentras que hace calor, podría decirle la mamá. O también, en el caso del televisor, del programa de televisión, veo que ese programa no te atrae demasiado. A fin de cuentas, tenemos que pensar siempre, o tener sobre seguro, ¿no?, que nuestros hijos son individuos independientes, capaces de tener una serie distinta de sentimientos, de percepciones. Nadie acierta ni se equivoca, nadie acierta ni yerra. Cada uno siente lo que siente. Porque muchos papás, y seguro que alguna vez pues, han caído en esa falta, o lo hemos visto en otros padres, a veces están como compitiendo con los hijos, están como queriendo estar a su misma altura, que no debemos, porque somos padres ante todo, no somos colegas de nuestros hijos, no debemos serlo. Debemos ser muy buenos amigos, pero siempre desde el punto de vista de padres. Entonces no debemos estar como riñendo a ver quién gana, a ver quién tiene razón en algo. Por eso vuelvo a repetir que nadie acierta ni se equivoca en estas situaciones, cada uno siente eso, lo que siente. De esta forma, además, pues les aseguro que vamos a reducir el número de riñas notablemente, vamos a crear un clima de confianza, de saber que mamá o papá nos va a entender, aunque les estemos contradiciendo en un momento determinado,
nos van a entender o van a buscar entendernos para poder educarnos bien, decirnos lo que deben decirnos y sentirnos personas, pequeñas personas en este caso, pero personas con nuestra independencia y con nuestra propia personalidad. Está claro que se ha producido, si la mamá actúa como hemos acabado de decir, con ese cuidado, con ese esmero de ponerse en la piel del niño, se produce un cambio y con buen resultado, les aseguro. Pero preguntémonos cuál ha sido realmente el ingrediente fundamental de todo este cambio. La actitud fundamental es escuchar. Casi todo, muchas veces en la vida no sabemos, ¿verdad? No escuchamos. Y la actitud fundamental en este caso es escuchar a nuestros hijos. Porque si alguien me escucha verdaderamente, si se conciencia de verdad de mi dolor interior, bueno, estoy a lo mejor exagerando con la palabra dolor, pero bueno, puede ser un dolor, puede ser un sentimiento, una percepción mínima, sin querer llamarla dolor, pero si alguien se conciencia de verdad de eso y me da la oportunidad pues, de hablar más a fondo de lo que me aflige, enseguida empiezo a sentirme pues, menos crispado si soy el niño, menos confundido, mucho más capaz pues, de hacer frente a mis sentimientos, a mi problema, siendo niño. Y vamos a seguir dando más ejemplos, primero vamos a decir cómo lo haríamos mal y después cómo podemos hacerlo bien con nuestros hijos, teniendo en cuenta un poquito esta introducción que hemos hecho de que tenemos que escuchar a nuestros hijos. El primer caso, primer consejo fundamental, que vamos a acompañar, por supuesto, de un consejo para que se vea con toda claridad. En vez de escuchar distraídamente, escuchar con gran atención a nuestros hijos. Vamos al ejemplo. Es un papá que está viendo un partido de fútbol, bueno, que es tan interesante para muchos caballeros, ¿verdad? Sentado en su sillón y su hijo se acerca y le dice: Enrique, un compañerito del colegio de su hijo, me ha dado un puñetazo, le dice el hijo a su papá. Así que, ¿me oyes, papá? Te oigo, le dice el papá. Sigue contando, pero papá sigue mirando al televisor, pero vamos, con toda la atención hacia el televisor. Así que le he devuelto el golpe, le dice su hijo. Y él me ha pegado de nuevo, papá. ¿Me estás escuchando, papá? Y el papá dice: soy todo oídos, para quedar bien, ¿verdad?, de palabra. Pero el hijo, ya un poco harto de ver cómo está la situación, dice: no es verdad, no me estás escuchando para nada. Y el padre insiste, dice: puedo escuchar y ver el partido al mismo tiempo. Se hace un poco el autoritario y el prepotente, vamos a decir así, que puede hacer o que es muy capaz de hacer dos cosas a la vez, cosa que desde luego no recomendamos para nada y menos en esta situación. Ahora vamos a ver la misma situación, pero correctamente, cómo haría un buen padre el hacer sentir bien a ese hijo por la forma de actuar ahora. Vamos a ver esa misma situación, pero en esta ocasión el papá sí deja de ver la televisión y le atiende como debe de ser. El hijo se acerca y le dice que Enrique me ha dado un puñetazo, un amiguito del colegio. Así que, ¿me oyes, papá?, le dice el chico. Y el padre, como decimos, ahora sí que escucha, se gira y le atiende perfectamente. Así que le he devuelto el golpe, le dice su hijo. Él me ha pegado de nuevo y aún más fuerte. ¿Será ruin?, dice el hijito. El padre le mira con cariño y en silencio, no hace falta a veces decir muchas cosas, simplemente atender a nuestros hijos. ¿Sabes lo que te digo?, le dice al papá. A partir de ahora voy a jugar con Daniel, otro compañerito más tranquilo y que no da esas respuestas, ¿no?, de pegarse uno con el otro. Él no va por ahí pegando a la gente, dice su hijo. Es mucho más fácil contar los problemas a un padre que está escuchando con interés que a un papá que está distraído o que está, pues eso, disfrutando de algo que en ese momento el hijo pues le tiene mucha más necesidad que de ver cualquier partido de fútbol. Ni siquiera tiene que decir nada, como vemos, no ha comentado nada a su padre. A menudo sabemos y lo vemos como lo podemos constatar en el día a día, que a menudo un silencio solidario es lo único que el niño necesita, no necesita de nada más. Una mirada que se complace en esa atención y también en la misma solución que ha puesto su propio hijo sin que él le pudiese dar o necesitase darle ningún consejo.
Otra situación o otro consejo también que vamos a unir a un ejemplo es, en vez de preguntar y aconsejar, que solemos hacerlo mucho los papás, reconocer con palabras así como, por ejemplo, vaya, ajá, ya veo, palabras que acompañan y que responden a lo que nos va diciendo nuestro hijo o nuestra hija, y que no son nada en concreto, no dicen nada del otro mundo, pero que acompañan el propio discurso de la niña, en este caso va a ser una niña, y que no hace falta eso, ningún consejo ni ninguna pregunta para ayudar a esta hija. Vamos a poner un ejemplo de una niña que le dice a su madre: me han quitado el lápiz nuevo rojo que llevaba hoy al colegio. La mamá le contesta: ¿estás segura de que no lo has perdido? Ahí ya está introduciendo, como vemos, un poco como de culpa, buscando el defecto en su hija. La hija le contesta: segurísima, estaba encima del pupitre cuando he ido al lavabo. ¿Y qué esperas si dejas tus cosas desordenadas siempre? Eso le contesta la mamá. Ya te habían quitado otros lápices, ¿recuerdas? No es la primera vez. Me paso la vida, dice la madre, diciéndote que guardes tus objetos de valor en el pupitre y que cuides las cosas que te compramos. Lo malo es que nunca me escuchas, dice su madre. La hija, ya un poco, claro, cansada o malhumorada por toda esta forma de hablar de su madre, dice: déjame tranquila, Y la madre contesta que eres una atrevida, le dice su madre. Vemos que para un niño es difícil pensar clara y constructivamente cuando alguien ya lo está interrogando o bien le hace reproches o recomendaciones que todavía ni siquiera le ha pedido. Está como anunciándole lo que es lógico que pase, porque no cree en ella, cree que es una desordenada y que ya le ha ocurrido más veces y que va a pasar de nuevo, lo mismo de siempre. Veamos la misma escena como debiera haber sido. Llega la niña y le dice: me han quitado el lápiz nuevo rojo. Vaya, dice la madre. Vamos a utilizar aquellas palabras que decíamos al principio, que un vaya, un ajá, un desde luego, sin decir nada más, sin preguntar, insisto, sin estar aconsejando, sin estar culpando, van a ayudar a que la niña misma ponga remedio. Vamos a verlo. Pues eso, contestamos un vaya. Lo he dejado encima del pupitre, dice la niña, cuando he ido al lavabo y alguien se lo ha llevado. Ajá, dice la madre. Es la tercera vez que me quitan un lápiz, reconoce la niña. ¿En serio?, dice la madre. Ya sé lo que haré, dice la niña. De ahora en adelante, cuando salga del aula, esconderé los lápices dentro del pupitre. Ya veo, dice la mamá, con un gesto complaciente y viendo que la niña ha sacado una buena conclusión de lo que le ha ocurrido a pesar de haber perdido el lápiz. Se puede obtener eso, una gran ayuda de un simple vaya, un aján, un ya veo, etc. Las expresiones como estas, que decimos tan sencillas, tan simples, sin ningún significado en concreto, podríamos decir, unidas a una actitud lógicamente adecuada, de atención, de escucha, de interés y de respeto, porque debemos respetar a nuestros hijos, no son una propiedad, tenemos que respetarles, son algo que nos prestan durante unos años y que como padres responsables tenemos que educarles, pero no de la manera inadecuada como estamos viendo con estos ejemplos. Entonces son invitaciones al niño para que explore sus propias ideas, esas palabras tan suaves, tan dentro del mismo diálogo, casi sin interrupción, pero acompañando y apoyando lo que van diciendo. Entonces eso, dejamos con ello que exploren sus propias ideas y sensaciones y posiblemente van a hallar una solución, la que queremos que lo diríamos en otro momento, en otra ocasión, de mala manera tal vez, y la que quisiéramos que hubieran recogido como solución va a salir de ellos mismos, se lo aseguro. Muchas veces lo vamos a conseguir si actuamos de esta manera. Luego, otro consejo importante es que en vez de negar el sentimiento, vamos a dar nombre a ese sentimiento. Vamos a ver un ejemplo para que lo sitúen y se vean identificados con ello y les sea mucho más fácil llevarlo a la práctica. Una niña, llorando a su padre, le dice: se ha muerto mi tortuga, esta mañana estaba viva y ahora se ha muerto. No te disgustes tanto, le dice el papá, no te disgustes tanto, cariño, no llores, solo era una tortuga.
pero la niña llora hasta con más fuerza y con más amargura porque ve que su padre no le entiende lo que le ha pasado. Basta ya, le dice su padre, te compraré otra tortuga. No quiero ninguna otra, le contesta su niña. Y el papá dice, eres una insensata. Se preguntarán ustedes cómo debería haber sido esta situación, cómo sería lo ideal de esta situación para acompañar en estos sentimientos, en estas percepciones a nuestros hijos y para saber ponernos en su lugar, como estamos diciendo. Vamos a ver el ejemplo ya correcto, cómo debemos ser nosotros. Bueno, pues la niña se acerca también a su papá y le dice eso, que se ha muerto su tortuga. Esta mañana estaba viva y la encontré muerta hace un momento. Dice el papá, vaya por Dios, qué disgusto. Sí, dice la niña, era mi amiga. Dice el papá, bueno, pues es verdad, perder un amigo puede ser muy doloroso. Y fíjate, papá hacía días que le estaba enseñando algunos trucos, he aprendido ciertas cosas para que, bueno, que fuese más habilidosa la tortuga. Es verdad, hija, os habíais divertido mucho entre las dos juntas y lo pasabais muy bien. Le daba de comer todos los días, papá, así es. Y realmente eso, se nota que querías mucho a esa tortuga, le dice su padre por fin, ¿no? Los padres no suelen adoptar ese tipo de actitud porque temen que al dar expresión a esos sentimientos, no harán más que empeorarlo. A veces tememos eso los padres. Es un error. Lo que ocurre es justamente lo contrario. Al cortar los sentimientos, al hacer que esa tortuga, en este caso, no vale nada, podemos comprar otra, no pasa nada, no te pongas así, no es para tanto, no ayuda a nada, al contrario, y lo que sí ayuda es a tener como que mi padre no me comprende, no sabe lo que es tener esta amiguita tortuga, ¿no? Cuando escucha las palabras que definen lo que está experimentando, lo que le está ocurriendo, lo que está sintiendo, el niño, por el contrario, recibe un hondo consuelo, se siente identificado porque ve que la otra persona, en este caso su papá, le entiende lo que le está ocurriendo. Alguien ha reconocido su vivencia, su sentimiento, su interior, de todo este acontecimiento para él de la muerte de su tortuga. Vamos a dar otro consejo, y por supuesto siempre con un ejemplo, es que en vez de explicaciones y de una gran lógica que a veces queremos mostrar los adultos a nuestros hijos, vamos a concederle sus deseos en la fantasía. Esto es recomendable para los más pequeños de la casa, claro, no para los grandes ya, pero sí para los más pequeños. Vamos a verlo con un ejemplo. Le dice un niño a su mamá, quiero galletas tostadas, unas galletas que son sus preferidas. Y la madre le dice, no tenemos, mi amor, yo las quiero, le insiste el niño, las quiero ahora. Te he dicho que no hay galletas en casa, cómete estas otras, este otro tipo de galletas que son tan ricas como las que a ti te suelen gustar o como las que no tenemos ahora mismo. El niño pues dice, no quiero ninguna galleta, ya que no tiene las que me gustan, tampoco quiero las que hay ahora en casa. Y la mamá le contesta, pues te estás portando como un bebé, como un niño mucho más pequeño de lo que eres. Cuando el niño quiere algo que no está disponible, los adultos responden casi siempre dándole explicaciones lógicas de por qué no puede ser, de por qué en este caso no están las galletas en casa, porque se habrán acabado, o porque no era conveniente traerlas, o porque son más caras que las que normalmente compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, cuanto más se lo explicamos, más arrecian sus protestas, más firmes se ponen en lo que querrían tener en ese momento. Vamos a ver cómo hubiera sido mejor, cómo hubiera sido lo correcto de esta mamá que le pide esas galletas preferidas. Quiero galletas tostadas, le dice el niño. Ojalá me quedara alguna en casa, dice su mamá. Yo las quiero, dice el niño. Ya sé lo mucho que te gustan, dice su mamá. Se pone en su lugar y sabe que aquellas galletas son sus preferidas y que le gustan muchísimo. ¿Cuánto me apetecería comer unas pocas?, le dice su hijo. Y dice la mamá, sabiendo llevar al niño en esa situación puede ser muy cotidiana, ¿verdad? Pero bueno, echándole mucha imaginación, ¿no? Me encantaría tener poderes mágicos para hacer que apareciera una caja gigante de tus galletas preferidas. Bueno, dice el hijo, ya viendo los deseos de su madre y que le hubiera gustado dar esas galletas, me conformaré con estas que tenemos en casa. Seguro que se lo van a decir
Si ustedes saben darle esta forma, ¿no?, de encajar el no tener esas galletas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces el niño, con aprobación de todo ese gesto de su madre, esa comprensión, pues bueno, se toma las galletas que hay en casa. A veces que alguien entienda cuánto deseamos algo hace que la realidad sea más llevadera, aunque no tengamos eso que estamos tanto deseando, ¿verdad? Resumiendo todo lo que venimos diciendo en este programa, vamos a recopilar los consejos que hemos ido desmenuzando con los ejemplos. Esos son pues 4 modos posibles de prestar los primeros auxilios, vamos a llamarlo así, a un niño que está apurado, que está incómodo en una situación. Escucharle con gran atención, insisto, es muy importante, estar atento a lo que nos dicen nuestros hijos, reconocer sus sentimientos con la palabra, el reconocer por qué se siente así, qué le está ocurriendo, dar nombre a esos sentimientos, como pasaba en el caso de la tortuga, expresar esos sentimientos de una manera que ellos se vean comprendidos por lo que están sintiendo en ese momento, aunque como adultos nos pueda parecer desproporcionado, pero volvemos a lo mismo y al primer consejo que dábamos al principio, ponernos en la piel del niño, ser un poco niños, que no viene mal, y ponernos en su piel en cada situación de estas. Y luego, por último, otorgarle sus deseos en la fantasía, si es pequeño, es como mucho más apropiado, porque le ayudará a saber manejar, como decíamos, la realidad de lo que a lo mejor no tiene en ese momento, saber llevarlo. Bueno, esperamos que con todo esto les ayude a vivir, a ir llevando la vida cotidiana, en las situaciones de apuro, vamos a decir, de cada uno de nuestros hijos, y saber, pues eso, responderles adecuadamente y crear ese clima de caridad, ¿por qué no? Porque es una caridad el atenderlos, es una obligación, por supuesto, pero con caridad, con amor, que es lo que quieren nuestros hijos, a respetarles, y todo eso será un equipaje maravilloso que lo llevarán para el resto de sus vidas, ellos como personas a solas, y también cuando a lo mejor pues también sean padres, sabrán y recordarán qué bonito es cuando uno oye a un hijo que pues nunca me han pegado, nunca me han respondido de mala manera, siempre me han sabido decir las cosas de buenas formas, me han castigado, han sido firmes conmigo, y estoy agradecido de mis padres, pero nunca he visto un mal gesto, una desatención, un egoísmo en nosotros, en los padres, cuando ese papá que está atendiendo al partido de fútbol que le gusta, pues está siendo egoísta, y está dejando de lado a ese hijo que libremente ha tenido y ha querido, y que tenemos que atenderle. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, y ojalá en un próximo programa sigamos pudiendo ayudarles en todas sus dudas o en todo lo que el día a día les vaya dando cara a sus hijos y a otras situaciones. Muchísimas gracias de nuevo.